Señor, te damos muchas gracias porque podemos estar aquí a tu lado. Muchas gracias, Señor, por esta reunión. Te queremos pedir que guíes a Miguel en cada una de las palabras, que toquen nuestros corazones, que podamos estar atentos y sobre todo, Padre mío, que podamos estas enseñanzas aplicarlas a a nuestras vidas. Ayúdanos, Padre mío, a entender todos estos misterios y todos estos versículos que hablan de tu Trinidad, Señor, parte fundamental, Señor, en el entendimiento de este Dios vivo. Señor. Gracias, gracias. Gracias por esto. Permite que se unan más personas que puedan estar disponibles, Señor, y que sea de bendición y edificación este estudio. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, entonces, como les decía, Está eh, este maravilloso. estudio es la Trinidad. Nosotros sabemos que no hay como tal un versículo que hable de la Trinidad. Sin embargo, dentro de muchos textos que hay en la palabra de Dios, que es los que vamos a estudiar uno por uno, es donde se ve la acción de las tres personas de la Trinidad. Nosotros sabemos, y eso digo, es muy importante para nosotros la comprensión de esto, porque como sabemos teóricamente, los tres son uno y cada uno tiene una forma de actuar diferente, pero a la vez son tres personas diferentes con un mismo, con una misma identidad, con un mismo propósito. Por eso es que Dios es uno, manifestado en tres personas, y cada una de las personas de la Trinidad tiene su función, como vamos a ver. Entonces, el pasaje que vamos a ver es Romanos 8:9, que dice: "Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él". Entonces aquí nosotros estamos viendo en este pasaje como claramente el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Entonces ahí estamos viendo que estas dos personas de la Trinidad prácticamente son una sola. O sea, es importante saber, recalcando que cada uno tiene una función, después lo vamos a ver un poquito más amplio, pero aquí vemos como el mismo pasaje habla, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo es exactamente el mismo. Ahora pasemos a Romanos 9:5, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Ahorita, obviamente, estamos viendo solo dos personas de la Trinidad, pero aquí vemos el Espíritu de Dios y, y- y Cristo vino según la carne, el cual es Dios, ¿no? O sea, Cristo es Dios, como Dios le dijo a Tomás: tanto tiempo he estado en vosotros y no me has conocido, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces vemos aquí la acción de ambas personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo. Ahora vamos con el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3:16 al 18 dice: en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de el Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces aquí estamos viendo la acción de Dios y la acción del Espíritu Santo. ¿Ven ustedes? O sea, cómo los tres contribuyen precisamente a la misma obra y cada uno, reitero, tiene su papel. Pero aquí el énfasis es el Señor, quien es el Espíritu, hace más y más, nos hace más y más parecidos a Él en la medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Obviamente estos pasajes involucran muchas enseñanzas y para nosotros ver que la Trinidad trabaja en conjunto para formar a Cristo en nosotros es algo muy importante, porque nosotros tenemos que, como creyentes, tener una confianza plena y absoluta
Recuerden que Dios es infinitamente sabio y como Él diseñó las cosas son perfectas. Y para nosotros es importante discernir. Por ejemplo, muchas personas a veces oran al Espíritu Santo y puede haber quien las corrige. No, no ores al Espíritu Santo. Ora a Cristo, porque Él es el mediador. Otras personas oran solo al Padre. Pero en realidad, si nosotros estamos viendo aquí que las tres personas son una, pues podemos orar a cualquiera de las tres indistintamente sabiendo que nos van a, que Dios nos va a escuchar, ¿no? Por ejemplo, el Espíritu intercede, como dice en Romanos capítulo 8, por nosotros con gemidos indecibles. O sea, ahí vemos la acción del Espíritu, ¿no? Y Jesús dice, si no, le dijo a los fariseos, si no creéis en mí, creedme por las obras que yo hago. ¿Quién producía las obras? Pues obviamente el Espíritu Santo por medio de la fe de Jesús por mandato del Padre. Pues ahí vemos siempre actuar a las personas. Veamos ahora Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Y cuál es el espíritu de su Hijo? El Espíritu Santo, como vimos ya antes, ¿no? Entonces, una cosa muy importante que, que hay que hacer énfasis, y eso está involucrado en Juan en el capítulo 17, es que cuando ora Jesús a Dios, que dice, Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno con nosotros, ¿no? Jesús dice, todo lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, y yo he sido glorificado en ellos. Ellos están en el mundo, mas perdón, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Digo, la verdad es que es maravilloso pensar y saber que a nosotros como creyentes, al darnos Dios su Espíritu, nos hace, por eso somos hijos, nos hace parte de la familia de Dios. Y nosotros, una de las cosas que tenemos que tener mucho temor es perder la reverencia a Dios. Cuando nosotros no vivimos bien, cuando permitimos pecado en nuestra vida, cuando preferimos hacer nuestra propia voluntad que la del Padre, realmente estamos haciendo a un lado a Dios y estamos cometiendo pecados. Pero si nosotros al estudiar, por ejemplo, esto de la Trinidad, vemos el papel tan importante de cada una de las tres personas de la Trinidad en nuestra vida, nos debe dar precisamente el temor de respetarlos y reverenciarlos como es su acción. Nadie puede cambiar por sí mismo, sin embargo, a veces tomamos nuestra vida en nuestras manos. Pero si dependemos de Dios y sabemos que cada una de las tres personas actúa como uno solo para nuestra edificación, entonces estaremos más seguros en lo que hacemos. Por ejemplo, continuando, Primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Este pasaje habla de precisamente la Trinidad. En algunas versiones, como en la NTV y algunas otras, omitieron este pasaje porque no está en manuscritos más antiguos. Pero hay dos textos muy importantes sobre los cuales se estudia, pero el más fiel es el Textus Receptus. Y ahí prácticamente sí habla de la Trinidad, de este pasaje, porque este es uno de los más claros donde el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo estos tres son uno. Entonces, para nosotros es una realidad esto. Y aunque pueda haber omisiones en ciertos manuscritos y ellos piensen, si añadió después, si Dios que inspiró la Biblia y permitió que en los textos se pusiera este pasaje, es porque fue voluntad de Dios que se pusiera. Pero en los textos más antiguos, y uno de ellos es este Textus Receptus, sí aparece y entonces nosotros tenemos que saber que sí está escrito, que sí es la palabra de Dios. Y reitero, aquí es el único pasaje
en la Biblia donde dice que los tres son uno. En Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, este pasaje de Primera de Juan claramente también nos enseña que Jesús es Dios y que a través de esta obra es como nosotros podemos reconciliarnos a través del Hijo, pero es el Hijo encarnado, como dice en Filipenses capítulo 2, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en la condición de siervo, se humilló, haciéndose a sí mismo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y todo el mundo confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. ¿Sí? O sea, Jesús es el Señor, Jesús es Dios, renunció a ser Dios, se hizo hombre, como humano se sometió a Dios y gracias a eso pudo salvarnos. Entonces aquí estamos viendo a Dios hecho hombre, prácticamente. En Hechos 16:7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Esa es la versión 60. En la NTV dice, luego al llegar a los límites de Misia se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Aquí quise incluir el texto de la NTV porque se describe prácticamente el Espíritu de Jesús. Entonces aquí vemos que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús y entran prácticamente las dos personas de la Trinidad. En 2 Corintios 13:14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. En este pasaje vemos la intervención de los tres actuando conjuntamente. Aquí, en su bendición y despedida, Pablo invoca a los tres miembros de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando nosotros oramos, podemos decir, Padre, te pido esto. Haz que el Espíritu Santo, por ejemplo, quieres cambiar de algo, me dé el entendimiento, me aclare, me dé la fuerza, me dé la guía. Y lo pido en nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el mediador. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 2, dice precisamente, y esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces aquí nosotros vemos que dentro de la Trinidad también el Jesucristo intercede como un abogado. Recuerden, por ejemplo, que Satanás es fiscal, es una de sus traducciones, es el acusador, es otra. Entonces, cada vez que nosotros ya como hijos de Dios pecamos, recuerden una cosa como paréntesis, que todo el mundo entero está bajo el maligno sin Cristo. Pero cuando nosotros nos convertimos a Cristo, pasamos a ser parte de la familia de Dios. Y Satanás, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, va delante de Dios y le dice, mira, ya ves tu hijo, ve cómo está pecando. Entonces sale Jesús como mediador, dice, sí, tú lo estás acusando, pero ya pagué por los pecados en la cruz. Un ejemplo así muy claro es como Job. Aunque sabemos que Dios induce al diablo porque tenía un plan para Dios, se presenta Satanás delante de Dios y dice, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro? Entonces Satanás dice, sí, porque lo tienes rodeado de bendición, has cercado a su familia, a sus bienes, yo no lo puedo tocar, pero déjame tocarlo y veremos, ¿no?
Pero aquí vemos cómo Dios induce a Satanás porque él tenía un plan para Job, llevar a una vida más alta. Pero aquí solo para hacer énfasis de cómo el diablo se presenta, cómo el diablo acusa, cómo el diablo trata en un sentido, desacreditar a los hijos de Dios. Pero en la labor de Jesucristo como mediador, como abogado, siempre se presenta y dice, sí, pero yo ya pagué. ¿Qué pasa? Así como una enseñanza al margen. ¿Qué pasa cuando Satanás fracasa en la acusación de nosotros ante Dios y Jesucristo sale como mediador para justificarnos porque ya su sangre fue aplicada a nosotros? Entonces va y nos acusa a nosotros. ¿Para qué? Para hacernos sentir culpables, para que tengamos nuestra vida, tomemos nuestra vida en nuestras manos y pequemos. Pero para nosotros saber, volviendo a la cuestión de la Trinidad, que cada una de las personas está puesta para nuestro apoyo, para nuestro beneficio, para nuestra fe, para nuestro crecimiento, nosotros claramente podemos entonces orar pidiéndole al Padre por medio de la mediación de Cristo y por la fuerza y el poder del Espíritu Santo para cambiar nuestra mente y darnos la fortaleza para obedecerlo. ¿Ven ustedes? En 2 siguiente pasaje, 13:14, dice así, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Aquí vemos cómo Pablo involucra en su despedida, abocando o implorando o pidiendo que la gracia de Dios actúe. Entonces, la gracia de Jesús murió por nosotros. El amor del Padre, quien envió a Jesús, y la comunión del Espíritu Santo, que es el que nos revela la verdad de la palabra y nos hace entenderla, sean con todos vosotros, o dicho de otra manera, actúen en todos nosotros. Entonces vemos nosotros que siempre va a estar actuando la Trinidad en nuestras vidas. No va a estar dormida. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él dijo y no hará. Entonces, cuando nosotros invoquemos a Dios, podemos invocar a cualquiera de las tres personas confiando que nuestra oración. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Este estudio no es muy largo en sí, pero el objetivo es que nosotros sepamos que los tres actúan en unidad para que se cumpla el propósito de Dios, para nuestra transformación, para el cambio de nuestra mente, para el cambio de nuestra conducta y sobre todo para abocarnos a cumplir la obra de Dios en nuestras vidas. Recuerden el gran llamamiento, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces siempre van a intervenir las tres personas de la Trinidad en precisamente en esta acción. Entonces nosotros tenemos que saber esto, que la Trinidad siempre va a actuar a nuestro favor, que no importa que involucremos a alguno solo de los tres, Dios siempre va a actuar. Pero cuando nosotros ya tenemos un conocimiento como este, entonces podemos, así como Pablo en esta despedida, que la gracia de Cristo murió por nosotros, el amor de Dios que envió a Cristo y la comunión del Espíritu actúan. Tú puedes orar en esos términos. Cuando Jesús, por ejemplo, le enseñó a orar a sus discípulos, ¿a quién invocó primero? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Y le da su lugar, santificado sea tu nombre. O sea, Él es santo, santo. Venga tu reino. ¿Cómo viene el reino? Por la obra de Jesús. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Dios es soberano sobre toda su creación, ¿sí? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Suple todas nuestras necesidades, ¿sí? Eh, Perdónanos nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores. Ahí está, precisamente, si Jesús nos perdonó, como dice la misma Escritura, nosotros también debemos de perdonar a los otros. Si la persona no se arrepiente, allá ella, pero tú al perdonar te vas a liberar precisamente de cualquier mal pensamiento, cualquier
eh, pensamiento, situación que pueda quitarte la comunión con Dios. Entonces, invocar a cada persona en el orden debido, claro que es lícito, ¿no? Entonces, eh, aunque reitero, aunque el término Trinidad no está incluido explícitamente en las Escrituras, versículos como estos muestran, y lo que Pablo revela, que los que creían y experimentaban la realidad de un Dios trino era conocer su gracia, conocer su amor, conocer la comunión con Dios, y la acción es conjunta. Veamos ahora Lucas 1:35. Respondiendo el ángel, le dijo, esto es a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí nosotros podemos ver la acción nuevamente de la Trinidad. Aquí, por ejemplo, vale la pena mencionar también la versión NTV que dice, el ángel le contestó, porque María le dijo, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé, aquí no es el santo ser que nacerá, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Entonces aquí vemos nosotros, reitero, que el ángel Gabriel menciona la Trinidad dentro de lo que le contesta a María en su duda. A diferencia de Zacarías, que la cuestión de María no era una duda, sino decir cómo va a suceder. Zacarías, cuando le anuncian que van a ser su hijo, que va a tener un hijo en su vejez, etcétera, él sí duda y por eso le dice, no vas a poder articular palabras hasta el día en que se cumpla esto, porque él dudó. María solo dijo, ¿cómo será esto? No tanto como una duda, sino decir, ¿cómo sucederá? Entonces viene la respuesta divina, pero actúan, reitero, las tres personas de la Trinidad. En Mateo 3:16 y 17 dice, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertas, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos otra vez que está actuando la Trinidad. El Espíritu desciende como paloma, reposa sobre Cristo y Dios habla desde los cielos, ¿no? Este es mi Hijo amado. Pues vemos otra vez la acción de la Trinidad. Entonces, la presencia de Dios y del Espíritu actúan conjuntamente en el inicio prácticamente del ministerio, porque independientemente de de las bodas de Canaán, que fue el primer milagro de Jesús, a partir de su bautismo y que el Espíritu reposa como paloma en Jesús, el Espíritu Santo empieza el ministerio de Jesús, tan importante. En Mateo 28:19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos cómo las tres personas también incluyen en el llamamiento y en la encomienda que Dios hace, ¿sí? Nosotros sabemos bien que el bautismo en agua, una vez que viene la conversión, haciendo alusión de que el bautismo más importante es el bautismo del Espíritu, que es cuando entra en nosotros, cuando nos arrepentimos y creemos, nacemos de nuevo. Luego, las personas creían y se bautizaban, como el eunuco al que le habló Felipe en el camino. Ay, aquí hay aguas, ¿qué impide que yo me bautice? El bautismo post-salvación es un testimonio a la iglesia
y al mundo, que hemos muerto a nuestra vida de pecado, nuestra inmersión. Y nuestra emersión es que resurgimos a una nueva vida para servir a Dios. Ese es el objetivo. Es un acto de testimonio, donde prácticamente manifestamos que quedó sepultada nuestra antigua naturaleza y que ahora hemos resurgido para vivir una vida en obediencia. Tendremos nuestra mente antigua, nuestra mente carnal, que luchará por tener el control de nuestra vida. Pero también Dios nos ha ungido, o nos ha dado la mente de Cristo. Recuerden, en 1 Corintios, capítulo 2, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios nos dio la mente de Cristo para que en la sumisión y obediencia a Dios, ésta gobierna la antigua y la vaya anulando. Cuando una persona, que este es comentario al margen, cuando una persona, un creyente, ya como creyente, no obedece, entonces va a gobernar y regir su vida. Por eso, primera de Juan 1:9, que dice, si cometemos pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada vez que dejamos actuar a nuestra mente antigua, cometemos pecado y se genera maldad. Para eso Dios nos dejó la confesión. La confesión significa que nos arrepentimos, cambio de dirección, cambio de mente, ya no vamos a seguir cometiendo el mismo pecado y Dios nos va a librar de la maldad que produce el pecado, que nos estorbaría para vivir una vida santa y que Cristo sea formado en nosotros. ¿Ven ustedes? Por tanto, aquí interviene también la Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo intervendrán para nuestra edificación y para el gobierno de nuestra vida, para que sea formado Cristo en nosotros. Romanos 5, versículos 5 y 6 dice así: Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Impíos. Entonces aquí nosotros vemos con claridad que el amor de Dios está involucrado el Padre. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo, porque Cristo, cuando éramos débiles, murió por nosotros. Otra vez está aquí la Trinidad involucrada. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, somos incrédulos y Dios empieza a trabajar en nuestras vidas, porque lo hace aún desde antes de que tomemos conciencia, Dios nos prepara para el momento importante de nuestra conversión y nos permite vivir muchas cosas para que en el momento en que Él nos llame estemos preparados. Entonces, eh, los tres miembros de la Trinidad participan en la salvación. ¿Cómo participan? El Padre nos amó tanto que envió a su Hijo para que fuera el puente entre Él y nosotros. Recordemos, Dios es santo, santo, santo. Siempre que se permite tres veces una palabra, una enseñanza o algo, es porque es una verdad absoluta e innegable. Entonces, Dios es imposible que pueda tener comunión con una persona que no sea santa. Entonces, el Padre amó que envió a su Hijo para que pudiese reconciliarnos con Él. Ahí está Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios, Padre, no podría relacionarse con nadie que sea el menor pecado, cualquier pecado. Manda a su Hijo, que cumple toda la ley, Él muere por nosotros y paga por nuestro pecado y nos santifica. Una vez santificados, entonces tenemos comunión con el Padre, porque Dios nos ve a través de la justicia de Cristo. Esa es la acción de parte del Padre en, en la conversión. Y el Padre y el Hijo
una vez que Jesús cumple su obra, envía al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a convencer del amor de Dios, de nuestro pecado para que nos arrepintamos y de que sigamos su voluntad. Por ejemplo, Hechos 1:8, hablando del Espíritu Santo, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nadie podía haber realizado la obra de Dios si no fuera por el poder del Espíritu Santo. Entonces el Padre manda al Hijo, el Hijo nos reconcilia con el Padre y el Espíritu Santo es el que va a hacer todo el trabajo, así como en la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y vino la luz. ¿Cuál es la luz? El Espíritu Santo, que es quien tuvo la acción de bajo la orden de Dios, de realizar toda la creación. Así el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad, como dice, ¿no? Que hemos de pedir como conviene, es el que nos da la fuerza para vencer el pecado, es el que nos da el entendimiento de la palabra de Dios, ya que Él la inspiró en los profetas, es el que nos da el carácter para obedecer, es el que nos da la esperanza, que nos hace salir de la visión terrenal y nos da la visión celestial. Por eso no sé si ustedes han hecho conciencia que últimamente hemos mencionado mucho, o yo he mencionado mucho, que tenemos que tener la mente o la mente puesta en el reino de los cielos, no en las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo nos hacen olvidarnos de Dios y nos llevan a rebelarnos en contra de Dios. Tener la mente puesta en las cosas de arriba, en las cosas de los cielos, nos hace trasladarnos al reino del amado Hijo de Dios, o sea, de Jesucristo, y nos da la esperanza. Pone nuestra mente en el futuro que vendrá, donde Dios eliminará por completo la influencia del pecado. Y después de que Jesús, cuando se cumplan los 1000 años de su reinado, ya tenga la absoluta victoria cuando Dios destruya la última rebelión, Él traerá nuevos cielos y nueva tierra de que ya no tendrán ninguna relación con el pecado ni ninguna influencia, todavía va a ser más hermoso. Ya el milenio va a ser hermoso porque Dios va a restablecer la creación original a su estado original. Por eso dice la Escritura en Romanos 8 también, que la creación gime aún esperando la liberación de los hijos de Dios. O sea, nosotros vamos a vivir en el milenio probablemente como era en la época de Adán. Todos los animales estarán en armonía, adornarán la creación, nos tendremos todos los alimentos de una manera simple, pero cuando termine el milenio todavía va a ser más hermoso. Cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia. Y toda esta labor es la obra del Espíritu Santo. Podríamos decir que el Espíritu Santo es el ejecutor de la voluntad de Dios que actúa con la anuencia de la reconciliación de Jesucristo de nosotros con Dios por la cruz. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿quién nos convence de pecado? El Espíritu Santo. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, es el Espíritu Santo el que preparó nuestra mente y nuestro corazón a través de las circunstancias que vivimos, aún a pesar de nuestros errores. Es el Espíritu Santo que cuando se presenta y se presenta la palabra de Dios, nos convence de nuestra condición pecaminosa, ¿no? Por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y es el Espíritu Santo el que cambia nuestra mente para que nos arrepintamos. Y es el Espíritu Santo el que nos da la fe para creer. Por eso dice en Romanos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas.
Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Así es como Dios ordenó todo. Por eso nuestra reverencia a Dios debe ser precisamente a la Trinidad. Pero debemos tener claro, y ese es el motivo de este estudio, que las tres personas actúan en conjunto, que las tres son una, y que no hay problemas como muchas personas por falta de doctrina dicen, no, 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 no le ores al Espíritu Santo, órale al Espíritu Santo. No, no, si le pides al Padre va a haber más fuerza. No, los tres están en plena armonía. Un comentario último. Cuando yo me convertí, leyendo la Biblia, como ustedes saben, cuando yo leí, ya había leído Mateo, ya había leído Marcos, estaba leyendo Lucas. Pero cuando leí Lucas 11:13, que dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y me acuerdo que cuando yo leí este pasaje, yo le dije a Dios con todo mi corazón, yo quiero que me des tu Espíritu Santo. Podríamos decir que fue la primera promesa que creí. ¿Qué hizo Dios a través de ese momento? ¿Me dio su Espíritu Santo? En ese momento no. Pero a continuación de seguir leyendo Lucas, cuando yo llegué a la pasión de Cristo y vi que murió por nosotros, su crucifixión, le dije a Dios, verdaderamente me arrepiento de todos los males que he hecho o de todos los pecados que he cometido. O sea, yo le pedí al Espíritu Santo, no me fue dado en ese momento, pero el mismo Espíritu me llevó al momento en que yo podía tener esa reconciliación con Dios y que Él entrara en nuestro corazón. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos Efesios 1:13 y 14, dice así, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la posesión de la redención adquirida para alabanza de su gloria. O sea, yo le pedí a Dios el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me hizo entender más adelantito mi pecado para reconciliarme con Dios, y Él entró en mi corazón. ¿Quién hizo esa petición? Yo en Lucas 11:13 dice, Dios, yo quiero que me des tu Espíritu Santo. O sea, yo le pedí a Dios. Dios dice, para que tú tengas el Espíritu Santo, parafraseando, primero tienes que recibir a Cristo. Más adelante me hizo entender mi condición pecaminosa y me llevó al arrepentimiento y me dio la fe que salva. ¿Ven ustedes? Ahí está, ahí estuvo la acción de los tres cuando Dios preparó mi corazón. Lo hizo antes, desde antes Él actuó en mi vida. Yo me acuerdo que una vez me iban a operar y estaba yo recién casado y iba a estar 2 semanas. En aquel entonces, a mí me operaron de la nariz. Tenías que estar 2 semanas en el hospital. Me operaron en el hospital militar, que te ponían ahí unos tapones, era algo horrible, ahora es diferente. No podías respirar con la nariz pero yo me acuerdo que le pedí a Dios, digo, es un comentario al margen, le pedí a Dios, Dios, ayúdame. No tengo dinero para dejarle a mi esposa estas 2 semanas, estaba recién casado, reitero. Y Dios me hizo generar los ingresos suficientes para que yo estuviera tranquilo, no 2 semanas, sino 3 meses, por decir algo. ¿Ven ustedes? Dios actúa ahí. Y claro, yo no recuerdo después de eso que le dije a Dios, gracias Dios, respondiste a mi oración. No recuerdo haberlo dicho, sinceramente. Pero todo eso me mostró a mí cuando después yo ya me convertí, que Dios estuvo presente en mi vida para prepararme para el momento de mi salvación. Y las tres personas actuaron en mí. Entonces,
para concluir de este estudio de la Trinidad, siempre van a actuar las tres personas, indistintamente, y cualquiera de las tres personas que tú invoques es la Trinidad. Van a actuar los tres de acuerdo al ministerio de cada uno, por decir algo, o la acción de que cada uno tiene. Tú puedes en una oración, como vimos aquí, orar al Padre, dar gracias por el trabajo de Jesucristo y pedir que tu Espíritu Santo actúe en ti para tu transformación, que limpie tu mente, que limpie tu corazón, que desbarate la rebeldía que hay en ti porque no quieres obedecerle, que te haga morir a todas aquellas cosas que tú sabes que estorban para el progreso y avance del Evangelio y la transformación de tu vida para que Cristo sea formado en ti. Tú puedes pedir de esa manera, por supuesto, pero siempre van a actuar las tres personas de la Trinidad. Entonces, ¿qué nos queda de esto, de toda esta enseñanza? Siempre tenemos que depender de Dios. Siempre tenemos que actuar que Dios en su infinita sabiduría y en su forma trina siempre va a actuar a través de cada persona para nuestro beneficio. Cuando nosotros ya recibimos a Cristo, ya somos salvos, ya somos hechos sus hijos. Pero Cristo va a seguir, como vimos en Primera de Juan 2 del 1 en adelante, siempre va a Jesús a actuar como nuestro abogado ante Dios, porque ya no hay delito que perseguir al aceptar a Cristo. ¿Ven ustedes? Y recuerden ustedes que hay un pasaje también en Corintios que dice, no entristezcáis al Espíritu por nuestra rebeldía, por nuestra necedad, por nuestro orgullo. Podemos siempre estar resistiendo al Espíritu Santo. ¿Y qué fue precisamente lo que sucedió cuando el, en el libro de Hechos vemos a Esteban eh, decirles a los, a los judíos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, capítulo 7 de Esteban. O sea, ahí, inspirado por el Espíritu Santo, Esteban les da clases a todos los judíos eh, de su historia, les dice toda su historia, ¿sí? Y después al último, él dice que ellos siempre resistían al Espíritu Santo y ellos crujían sus dientes, ¿sí? Contra él, por eso acabaron apedreándolo. Pero ahí nosotros podemos ver en Esteban la iluminación del Espíritu para para mostrarles a ellos su verdadera condición, ¿sí? Nosotros, Israel resistió al Espíritu Santo y perdió su privilegio de servirle. Por eso los judíos, salvo los judíos que se convierten a Cristo, que es precisamente lo que era y son bastante útiles, por cierto, porque tienen toda la esencia de la ley de Dios y todo eso. Pero los judíos rechazaron a Cristo, entonces Dios nos dio a nosotros los gentiles el ministerio a través de la iglesia de evangelizar al mundo. Pero nosotros no debemos resistir al Espíritu Santo, antes tenemos que doblegarnos a Dios a través de esta tercera persona de la Trinidad. ¿Cómo? Confesando nuestros pecados, reverenciando a Dios Padre, o sea, el temor de Jehová, es reverenciando a Él, reverenciando a su palabra. No quiere decir que la conozcas, sino que lo obedezcas. Por eso Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? No es conocer la palabra, ¿no? No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados. Pero ¿quién nos va a dar la fuerza? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién nos va a ayudar a obedecer? La tercera persona de la Trinidad, por acción de el regalo que Dios nos dio. Recuerden que Jesús le dijo a los discípulos,
cuando yo me vaya os enviará el Espíritu Santo y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso se pudieron escribir los evangelios. Vemos a Mateo que se convirtió, el cobrador de impuestos. Vemos a Juan, el discípulo amado de Jesús. Vemos a Marcos, aquel que se separó de ellos en el primer viaje misionero, pero después él actuó y fue el que escribió, fue el primer evangelio, fue el de Marcos, no sé si ustedes sabían. Fue el primero que escribió el evangelio. Y vemos el evangelio de Juan, pero ¿quién les recordó todo? El Espíritu Santo. ¿Ven ustedes? ¿Quién nos va a recordar a nosotros la palabra? El Espíritu Santo. ¿Cómo la va a hacer viva? Por medio de la obediencia, por medio de reverenciar a Dios. Entonces, este estudio de la Trinidad es muy importante por esto, para que aprendamos a reverenciar a Dios en sus tres personas y podamos nosotros crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Dejemos atrás toda nuestra forma de pensar antigua, sepultémosla. Recuerden Lucas 9:62, ninguno que poniendo sus manos en el arado voltea atrás es apto para el reino de Dios. Si realmente veniste a Cristo, ya no puedes voltear atrás. Ten mentalidad del reino. Ve siempre hacia adelante. Depende de Dios para tu cambio. Depende de Dios para vencer el pecado. Depende de Dios para que te dé carácter y voluntad. Depende de Dios para resistir al diablo y las tentaciones que él pone, etcétera. Como dice Pedro, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, yo espero que esta enseñanza de la Trinidad nos sea útil para que organicemos nuestra vida y aprendamos a depender más de Dios. Vamos a dar gracias. Padre, te agradecemos mucho por este estudio de la Trinidad. Gracias, Padre, porque tú no te equivocas en la enseñanza que tú traes en cada estudio. Y este estudio, Padre, que hoy acabamos de recibir, que es muy doctrinal, permite que quede grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que aprendamos a ver que tú en tus tres personas actúas siempre para nuestra edificación y nuestra transformación. Gracias, Padre, porque fuiste el creador de todas las cosas. Gracias nuestro Señor Jesucristo, porque renunció a ser Dios y se hizo hombre y llegó a la muerte y muerte de cruz para liberarnos de el juicio del pecado. Y gracias, Padre, por la intervención del Espíritu Santo que nos convenció de justicia, de pecado y de juicio. Actúa siempre en nuestras vidas para que seamos cada día más semejantes a Jesús y podamos cumplir la obra. Danos la fuerza para negarnos a nosotros mismos en todas nuestras acciones pecaminosas y egoístas y en nuestro orgullo. Nos sencillos, sumisos a ti, para que tú puedas actuar con poder en nuestras vidas. Bendícenos en lo personal y bendícenos como iglesia, para que cada día la iglesia vaya creciendo y sea edificada más y más, y podamos darte una buena cuenta, Señor, el día que vayamos a tu presencia. Padre, mucho te pedimos por la salud de todos los miembros de nuestra iglesia, tanto física como mental y espiritual, y que reine tu Espíritu Santo en cada estudio que se dé, y purifícanos y santifícanos, Padre. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.